Apreciados hermanos, nuestro saludo fraternal una vez más en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. En esta oportunidad quiero hablarles un poquito de la unicidad de Dios y del monoteísmo bíblico. Lo vamos a basar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Tomaré los versos desde el 1 hasta el 3. Amados, no creáis a todo predicador, sino probad los predicadores si son de Dios, porque muchos falsos predicadores han salido por el mundo. En esto conoceréis el verdadero predicador enviado por Dios. Todo predicador que predica que Jesucristo es Dios hecho hombre, ese predicador es de Dios. Y todo predicador que no predica que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que está por llegar y que ahora ya está en este planeta. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. He tomado una versión muy antigua para que ustedes la puedan entender mejor. Lo primero que observo en esta carta es una seria advertencia que el apóstol Juan hace a los cristianos auténticos de este siglo y nos explica que nosotros no podemos ir creyendo a todo lo que se dice por ahí en los medios, en la radio, en la televisión, que no podemos abrirle el oído a todos los predicadores. Y este pasaje es una excelente confirmación para descubrir a los falsos pastores, a los falsos maestros. Entonces, la marca de los falsos maestros la vemos aquí exacta. La persona cómo desdoblan la doctrina pura establecida por Dios, la doctrina apostólica. Entonces el apóstol empieza diciéndonos que no podemos abrir el oído a todos los predicadores. Y nos hace una hermosa aclaración que me parece correcta transmitírsela a ustedes. El verso 2 dice, y en esto entended cuál es el predicador que procede de Dios. Todo predicador que predica que Jesucristo es Dios hecho hombre, es Dios manifestado en carne, ese predicador procede de Dios. Y podemos prestarle el oído porque tiene la doctrina establecida por Dios en su santa palabra. Por donde quiera que miremos, la Biblia es cristocéntrica. Desde el primer versículo de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, la Biblia nos presenta un único y verdadero Dios. Escúcheme bien, un único y verdadero Dios. Entonces Juan nos aclara que si nosotros escuchamos a un predicador que viene con esta doctrina cristiana apostólica de que Dios es uno, que de Dios es único y que aparte de eso Jesucristo es Dios manifestado en carne y no una segunda persona como nos quieren hacer creer, a ese predicador podemos escucharlo, abrirle el oído y creer a su enseñanza porque procede de Dios. Pero en la Biblia también hay peros. El apóstol nos deja ver la marca de los falsos apóstoles, de los falsos predicadores, de los falsos pastores. Y Juan nos aclara que quien no trae esta doctrina de Cristo como Dios manifestado en carne, dice que no los recibamos en casa. Dice el Espíritu textualmente, y en esto conocéis todo predicador que no predica que Jesucristo es Dios hecho hombre. Aquí dice,
ese predicador no procede de Dios. Y dice, y que ese predicador está invadido del espíritu del anticristo que ya se está por manifestar en el mundo. Es decir, que todo predicador que niega la divinidad de Jesucristo, que niega la deidad de Jesucristo, que dice que Jesucristo es una segunda persona o un religioso fracasado o un político quemado, ese predicador no procede de Dios y contiene el espíritu del anticristo, el cual dice la escritura que ya está por llegar a este planeta. Entonces, hoy a través de este sencillo mensaje, quiero aclararles esta situación bíblica, estos hermosos textos de la palabra de Dios. Juan nos enseña que todo predicador que no predica que Jesucristo es Dios, manifestado en carne, que Jesucristo es Dios hecho hombre, dice que no lo podemos recibir. Pero aquí hay algo más, ahí en la segunda epístola del apóstol Pablo, del apóstol Juan, perdón. Segunda epístola de San Juan, capítulo 1, el verso 7 textualmente dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no predican que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo es que Dios es uno, único y solamente exclusivo, Dios manifestado en carne. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué dice al Padre y al Hijo? Porque el Padre, la palabra Padre no quiere decir un Dios diferente al otro. Y la palabra Hijo no quiere decir un segundo Dios como lo han malinterpretado muchos predicadores, que de paso nos los está haciendo ver la Escritura, falsos predicadores. Entonces, la palabra Dios y Cristo son títulos, no son nombres. Qué bueno que le quede claro esto a usted. Escúcheme bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, porque las palabras Padre e Hijo no son personas ni son dioses, son oficios que desempeña Jesucristo en la divinidad. Como Padre Él es el Creador, como Hijo es el Redentor y como Espíritu Santo es el guiador, sustentador de la iglesia verdadera. Y Juan remata con el verso 10 y 11. Dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Qué hermoso tener las escrituras a nuestro alcance para identificar a los falsos maestros, falsos predicadores, todo aquel que niega la divinidad de Jesucristo, que anda enseñando que Jesucristo es la segunda persona de una tal Trinidad. Ese predicador no es digno de escucharlo porque tiene el espíritu del anticristo, el cual está por llegar al mundo. La doctrina de tres personas, o de dos, o de mil, no tiene ninguna sustentación en las Escrituras. La Biblia nos presenta a Jesucristo como el único y verdadero Dios y dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por eso no adoramos sino a Jesucristo, porque Él es el único y verdadero Dios. Por eso el bautismo bíblico establecido por el Señor en su santa palabra es en el nombre de Jesucristo, porque nunca ha habido otro nombre. Hechos 4:12, y en ningún otro
hay salvación porque no hay otro nombre para bautizar, que es el nombre de Jesucristo. Agradecemos la gentileza que nos dispensa al escuchar, creer y obedecer la santa palabra del Señor. Dios les bendiga.